Seguimos. Parte 6. Las hermanas. Esto se está poniendo bueno, ¿eh? Luego de la muerte de Adam, The Princess Estaban mal Society cambió pensados. bastante. La princesa Estoy ya no hablando era de la un objeto historia. de fascinación. Ahora, se había convertido en una amenaza. Muy rápidamente, la sociedad se transformó en una comunidad secreta, que buscaba desesperadamente, a través de Internet, cualquier información relacionada con la princesa. Es razonable entonces, preguntarse, ¿por qué las investigaciones continuaron? Si el intento de Adam y Brian terminó de manera desastrosa, ¿por qué seguir intentándolo? Establecer comunicación con la princesa siempre había sido uno de los objetivos principales de la sociedad, pero tratar de hablar con algo tan hostil parecía increíblemente tonto. Sin embargo, resulta que había una razón por la cual la sociedad aún creía en la posibilidad de comunicarse con ella. Poco después de la muerte de Adam, cuando la Cómo luchar con algo que es intangible, ¿no? No lo puedes tocar, no se sabe, es como un espíritu. búsqueda de personas con información sobre la princesa había sido más intensa, la sociedad se encontró con alguien, con una historia muy interesante y muy triste. Verán, años antes de la fatídica desventura de Adam y Brian, alguien ya había tenido éxito en comunicarse con la princesa. Esta persona era una niña de 10 años. Faye nunca fue particularmente una fan de los videojuegos. Ella jugaba de vez en cuando, pero no llegaban a captar su interés como lo hacían los libros. Su incursión en el mundo de los videojuegos provenía de su hermana pequeña, Ellie, quien tenía una Game Boy. En el 10º cumpleaños de Ellie, sus padres le compraron una nueva consola, la Nintendo 64, junto con una copia de Banjo-Kazooie. Ellie jugaba con su nueva consola todos los días. Aunque los juegos en 3D aún eran nuevos para ella, por lo que su progreso en el juego era lento. Pero eso a ella no le importaba. De vez en cuando, Ellie corría hacia Faye a contarle sobre un nuevo mundo que había descubierto o sobre un enemigo aterrador del que había escapado por poco. Faye generalmente Son historias bonitas a veces. Cuando uno juega videojuegos y se encuentra así como que metido en la historia, siempre descubriendo cosas nuevas. Y más cuando eres muy joven. Cuando eres muy joven, te la disfrutas, te la vives. solo asentía con la cabeza y continuaba leyendo. No fue hasta que vio un dibujo que Ellie hizo que comenzó a interesarse por las historias de su hermana. Además de contarle a la gente sobre los juegos que jugaba, a Ellie le gustaba dibujarlos. Hizo docenas de dibujos de su equipo Pokémon, dibujos sobre sus aventuras en The Legend of Zelda, Link's Awakening, y lo mismo hizo cuando comenzó a jugar Banjo-Kazooie. Faye cada tanto veía jugar a su hermana, por lo que estaba bastante familiarizada con los personajes del juego. Por lo que, se sorprendió, al ver en un dibujo de Ellie, un personaje que no reconoció. Mientras que la mayoría de los personajes del juego estaban agrupados, había un personaje oculto detrás de un árbol. Era una niña, con el pelo rojo y un vestido blanco. ¿Quién es ese? Preguntó Faye. Ella, no sé. Ella aparece a veces en el juego. No estoy segura de lo que hace, todavía. Creo que ella es un ángel. Respondió Ellie. Parecía extraño, pero de por sí, Banjo-Kazooie era un juego extraño. No era imposible que hubiera un personaje que fuera un ángel. A medida que pasaba Supuestamente una de las reglas era de que ese ente, la princesa, aparecía únicamente a personas de que sabían de su existencia. O sea que si tú sabías que eso existía, te iba a buscar. Pero ellas apenas venían tocando un videojuego. Eran nuevas en el mundo del gaming. pasaban las semanas, Ellie jugaba el juego cada vez más, y seguía haciendo más dibujos. Faye notó, sin embargo, que el enfoque de los dibujos de Ellie estaba cambiando. Los otros personajes aparecían cada vez menos, y el ángel pelirrojo aparecía cada vez con más frecuencia. Igual de extraño Estaba era que modificando sin el juego. importar lo cerca que la dibujara, Ellie nunca le hacía una cara. Eventualmente, Faye le preguntó a su hermana qué es lo que hacía el ángel. Ella no es un ángel, en realidad. Ella es una princesa, ella me lo dijo. Respondió su hermana. Se Bueno, lo dijo. entonces, ¿qué hace la princesa? Ella me ayuda. Ella hace que los malos se vayan. Además, cuando hay una parte difícil para saltar, ella puede hacerme volar al otro lado. Una vez me dio huevos, pero creo que me dio demasiados, porque los números se convirtieron en letras y todo empezó a fumar. Fue bastante divertido. Respondió Ellie. Los ojos Demasiado de ella inocente para empezaron a saber la brillar. verdad. Parecía que estaba a punto de empezar con una de sus historias, cuando Faye trató de cambiar el tema. ¿Por qué no tiene una cara? Ellie miró el dibujo, como si no se hubiera dado cuenta. Ella no está terminada, todavía. El dibujo no estaba terminado. Eso tenía sentido.
Faye decidió entonces irse antes de que Ellie comenzara con una de sus historias. Mientras más semanas pasaban, Ellie jugaba más y más. Faye estaba sorprendida de que Ellie no lo hubiera terminado aún. Había pasado mucho más tiempo que con cualquier otro videojuego. Sus dibujos, por otro lado, solo eran de la princesa, y su ritmo de dibujo también aumentaba. Parecía que había un nuevo dibujo cada vez que Faye llegaba a casa de la escuela. Faye comenzó a notar que su hermana le hablaba en voz baja a la pantalla cuando creía que nadie la escuchaba. Faye no era la única que había notado el extraño comportamiento de su hermana. Su madre había mencionado un par de veces que Ellie podría estar jugando demasiado. Pero, por supuesto, sus padres nunca interfirieron. Después de todo, Ellie siempre fue la mimada. Finalmente, Faye... Me imagino que era una niña pequeña. Y pues obviamente los padres pensarán, si está hablando con el juego, debe estar usando su imaginación, o ha jugado tanto que se cree que está dentro del juego. No se pensarían por un momento de que está hablando con un ente. Preocupada por su hermana, fue a confrontarla. ¿Por qué dibujas tanto a la princesa? Preguntó Faye. Ellie no levantó la vista del boceto en progreso y dijo. Ella dice que si la dibujo, dejará de lastimarme. Un escalofrío bajó por la espalda de Faye. ¿Lastimarla? ¿Qué clase de videojuego era este? ¿Cómo la estaba lastimando? Ellie levantó la vista y vio la expresión helada de Faye. Lastimarme en el juego, tontita. Faye estaba tanto aliviada como confundida. Está bien, si ella es una princesa, ¿princesa de qué es? De algún lugar. A ella no le gusta hablar de eso. La hace enojar, y cuando está enojada comienza a lastimarme. Ellie parecía tener miedo al decir esto. Incluso si solo estaba siendo lastimada en el juego, Faye podía notar que algo no estaba bien. Ellie, es solo un juego, tal vez deberías dejar de jugar por un tiempo. Creo que te estás tomando el juego demasiado en serio. La princesa no es real. Ella es real, y no puedes obligarme a dejar de jugar. Gritó Ellie, mientras tomaba su boceto y salía de la habitación. Después de esta conversación, Ellie jugó inclusive más al juego. Ellie parecía evitar a Faye cada vez que se encontraban. Faye, ante la poca cooperación de Ellie, decidió que ya no era su problema. Ella lo había intentado, y su hermana estaba negada a escuchar. Durante una noche, Faye se despertó, y encontró a Ellie acostada en su puerta. Al encender la luz, vio que Ellie tenía lágrimas en sus ojos y parecía absolutamente aterrorizada. Tuve una pesadilla. Gritó ella. Estoy en shock. Habían pasado años desde... Me he metido tanto a la historia que me imagino a Ellie y a Faith, creo que se llamaba. No sé. Es preocupante pensar cómo va a terminar esto. Desde que Ellie había hecho esto. Cuando ambas eran pequeñas, Ellie solía ir a la habitación de Faye cuando tenía una pesadilla. Faye siempre se había preguntado por qué Ellie no acudía a sus padres, pero en ese momento no parecía correcto preguntar. Ellie se dirigió a la cama de Faye, se sentó a sus pies y resumió lo que había sucedido. En mi sueño, la princesa me mostró de dónde viene. El lugar es raro y aterrador, y le enoja estar ahí. Es como un reino, pero no lo es. Nada está bien, todo está En sus roto. sueños. Está lleno de personas y cosas que son totalmente blancas como ella, pero la mayoría no puede pensar bien porque nadie les dio cerebro o algo así. No hay cielo, ni agua, ni hierba. Ellie se puso a llorar. Esta fue sin duda la pesadilla más elaborada que Ellie había descrito. Está bien. Dijo Muy Faye de la manera más embelesado. calmada que pudo. No Es está muy- bien. Eso fue Y- solo un sueño. Irreal. Creo que cuando no estoy jugando, la princesa tiene que ir a ese sitio. Cuando no estoy jugando con ella ni dibujándola, ella tiene que volver, y eso le enoja mucho. Dijo Ellie, mientras se levantaba y se dirigía hacia la puerta. Ellie, ¿vas a jugar el juego ahora? No puedo dejarla ahí. Ella no es real. Cállate. Gritó Ellie y cerró la puerta detrás de ella. Parecía que Faye había perdido otra batalla contra su hermana. Pero no se acabó ahí. Al parecer, el portazo había sido lo suficientemente fuerte como para despertar a su madre, que había decidido que finalmente era el momento de tomar cartas en el asunto. Desde su habitación, Faye pudo escuchar cómo su madre le decía a su hermana que vaya a dormir, mientras ella le respondía que tenía que salvar a la princesa. Los gritos continuaron por el pasillo mientras Ellie fue arrastrada de regreso a su habitación por su madre. Aunque débil, podía oír a su hermana llorando. De vez en cuando, ella gritaba algo cada vez más incoherente. Una de esas cosas se quedó en la mente de Faye durante años. Son como ellos, dijeron que no era real.
Lo arruinaron todo. La semana siguiente, Ellie fue enviada a un psiquiatra, que incapaz de curar a Ellie de sus delirios, recomendó el uso de medicamentos para regular las aparentes alucinaciones. Se volvió tan frecuente y tan metida a rollo, o sea, toda la situación se complicó y empezaron a pensar de que tal vez la niña estaba teniendo alucinaciones, que esto superaba su imaginación. Y claro, si hasta soñó con ese espíritu, es porque la cosa iba seria, seria. La chica creía tanto en la princesa que pensó que tal vez era su amiga o que podía ser su amiga. Por eso no tomó defensa ante esa situación. Diablos, qué horrible. He tenido algunas dificultades para decidir cómo contextualizar correctamente lo que estás a punto de escuchar. Podría decirse que es la parte más importante de lo que estás a punto. Tenido algunas dificultades, querido defenderse. El juego. Let's go. De lo que estás a punto de escuchar. Podría decirse que es la parte más importante de la historia y, como tal, he hecho un gran esfuerzo para garantizar que toda la información sea lo más precisa posible. Mis intentos de investigar más a fondo los eventos sobre los cuales estás a punto de escuchar no han dado buenos resultados. Todos los datos relacionados sobre el tema se han perdido o destruido, y los involucrados no han mostrado interés en discutir sobre el tema conmigo. De hecho, Dan, el hombre de quien yo y el resto de The Princess Society ha escuchado esta historia, es el único que se ha presentado voluntariamente, y desafortunadamente ahora está muerto. Por lo tanto, he decidido contarles esta historia. Es la historia del chico de la primera parte. Se me había olvidado por completo. A ver qué pasa. Tal cual nos la transmitió. Fue a finales de los 90. El impacto inicial de los gráficos 3D en consolas de sobremesa estaba mermando, y las compañías de videojuegos estaban empezando a explorar realmente lo que era posible con el hardware de la Nintendo 64 y la PlayStation. Ocarina of Time estaba pronto a ser lanzado y la emoción que esto despertaba en los fans era muy grande. Por ese entonces, una nueva compañía de videojuegos comenzó a trabajar en un título que nunca vería la luz. Este juego, conocido internamente como Hero One Princess, fue un muy ambicioso proyecto para una pequeña compañía. Ubicado en un reino de fantasía sin nombre, el juego seguiría de cerca la fórmula de progresión de The Legend of Zelda, con segmentos divididos por mazmorras, y la posibilidad de obtener nuevos ítems y habilidades para poder progresar. Sin embargo, el punto fuerte del juego sería que el jugador viajaría acompañado de una NPC que lo ayudaría en su travesía. Nunca se le dio un nombre a este NPC, y fue conocida durante el desarrollo solo como la princesa. La idea era que la princesa luchara junto al jugador, y lo ayudara a resolver acertijos, brindando pistas al jugador. Esta historia ocurre antes de todo, es como el origen. Cuando éste se encontrase perdido. Un elemento importante sobre ella, sería que se trataría de una inteligencia artificial, que no contaría con acciones predeterminadas. De hecho, había planes para desarrollar una mecánica de estados de ánimo, que influiría en la eficacia de la princesa a la hora de ayudar al jugador. En respuesta a tus acciones, ella podría ser un leal aliado, ansioso por vivir aventuras con el jugador, o un compañero que solo te sigue para lograr satisfacer sus propios deseos. Esta mecánica fue una creación del Sr. Carver, el diseñador en jefe del proyecto. Si bien, su área de especialización era la dirección de arte y de historia del juego, siempre fue el defensor más fuerte del sistema de un compañero manejado por una inteligencia artificial, como mecánica principal del juego. Después de todo, había pasado muchas horas elaborando una personalidad interesante y dinámica para la princesa, alguien con quien el jugador querría pasar un juego de 45 horas, y terminó por estar muy apegado al personaje. Muy seguido, pasaba su tiempo libre haciendo dibujos de ella, una joven con el pelo rojo y un vestido blanco, a menudo en escenarios pacíficos y paisajes idílicos. Extrañamente, a pesar de crear una personalidad compleja y una extensa historia para el personaje, él nunca le dio un nombre que no sea la princesa. Cuando le preguntaban, decía que simplemente no se había decidido por un nombre, ya que ninguno parecía quedarle bien, pero estaba seguro de que se decidiría por uno en el momento de que el juego llegara a su fase beta. Al final, el juego nunca llegó hasta este punto. Muy temprano durante el desarrollo, quedó claro que la mecánica de un acompañante tal como el Sr. Carver había imaginado, era imposible de implementar. El equipo era demasiado pequeño, y las limitaciones de hardware hacían imposible plasmar en un videojuego las ideas de Carver.
Para intentar solucionar esto, se elaboraron algunas ideas, como darle al jugador la posibilidad de manejar ciertos aspectos de la princesa. Pero para el señor Carver esto dañaría la experiencia de juego que tenía en mente, así como la historia que trataba de contar para la princesa. Eventualmente, los jefes del proyecto perdieron la paciencia con Carver, y ordenaron que la característica de la princesa se eliminara por completo del juego. Después de esto, según amigos cercanos, Carver sucumbió en una profunda depresión. Aún desempeñaba sus funciones como director de diseño, pero se fue separando cada vez más del proyecto. Comenzó a pasar más y más tiempo dibujando a la princesa, hasta el punto en que las paredes de su oficina comenzaron a cubrirse de arte conceptual para el personaje ahora desechado. Sus dibujos también empezaron a tomar un tono más oscuro. A menudo, dibujaba a la princesa mirando fijamente a la nada. Hubo rumores en la oficina, de que Carver hablaba con estos dibujos, cuando pensaba que no había nadie cerca. Una mezcla aquí de situaciones que me impresiona tanto. Siento que, o sea, ven cómo es compleja esta historia, cómo está bien contada. No sé, siento que he visto este tipo de cosas antes. Una especie de obsesión, paranoia, y ya me imagino lo que viene ahorita. Cuando el juego entró en fase alfa, Ocarina of Time fue lanzado. El productor ejecutivo de Hyrule and Princess exigió que se acelerara el trabajo. Fue entonces, cuando el señor Carver comenzó a tomarse más y más días de descanso. Sumado a esto, comenzó a presentarse a trabajar tarde, siempre luciendo extremadamente cansado. Durante una reunión de evaluación, el señor Carver aparentemente tuvo un colapso, mientras discutía con el productor ejecutivo sobre la princesa, como si esta fuera una persona real. Suplicó que se la volviera a poner en el juego, lo que causó que Carver fuera expulsado del proyecto por completo. Después de la reunión, inmediatamente, salió del edificio, algunos dicen, llorando, y regresó a su apartamento, sin siquiera molestarse en limpiar su oficina. Esa noche, el señor Carver fue encontrado muerto en su apartamento. Estaba tendido en el suelo en medio de su sala de estar, mientras sangre salía de uno de sus brazos. Se había quitado la vida con una cuchilla de afeitar. Las paredes de su sala de estar estaban completamente cubiertas con dibujos de la princesa. En cada uno de estos, la princesa parecía estar muy triste. Estaba llorando, gritando, suplicando hacia el espectador. Los campos idílicos. ¿Cuál puede ser el nivel de obsesión de tener todo el cuarto repleto de dibujos y luego decidir quitarte la vida? No me puedo imaginar qué estaba pasando por la mente de esa persona en ese momento. Fueron reemplazados por paisajes oscuros y retorcidos que a menudo parecían estar a punto de envolverla completamente en las sombras. Y en el piso, alrededor del cuerpo del señor Carver había incluso más dibujos. Estos eran solo apresurados bocetos de la princesa. En ellos, ella se encontraba sobre un fondo blanco, y con las extremidades extendidas y sin la cara dibujada. Es en ese momento que la sociedad cree que la princesa, como la conocemos, nació. 5 meses después de la muerte del señor Carver, el desarrollo de Hyrule y Princess continuó sin incidentes. El título era simplemente un recuerdo de esa idea inicial, ya que para este punto, ya no había princesa en el juego. Aunque la inteligencia artificial y algunos archivos de la princesa permanecieron en el código del juego durante muchos meses. Fue solo cuando los informes de errores comenzaron a aparecer que los desarrolladores consideraron eliminar por completo cualquier rastro de la princesa. Según los reportes, en ocasiones el juego cargaba el modelo inacabado de una chica con el pelo rojo y un vestido blanco en lugar de varios NPC. Esto era muy molesto, porque en ocasiones reemplazaba a un NPC importante, imposibilitando el continuar jugando. De alguna manera, para los desarrolladores, les era imposible borrar los datos de la princesa sin comprometer otras partes del juego. Básicamente se está apoderando del videojuego. Es impresionante. El ente, o sea, es como si hubiese sido creado por la paranoia, por la obsesión de el programador, ¿cierto? El creador. Y se volvió alguien, una entidad real, la cual supera, no sé cómo explicarlo, pero básicamente se volvió como un espíritu obsesivo. A medida que pasaba el tiempo, los informes de las apariciones de la princesa se hicieron más elaborados y, para la mala suerte del equipo de desarrollo, más frecuentes. Para este punto, la princesa empezaba a comportarse cada vez más como un NPC, a veces incluso ofreciendo opciones de diálogo aleatorias.
Además, ocasionalmente se comportaba de maneras que no coincidía directamente con ninguna de las rutinas de ninguno de los NPC. También hubo ocasiones en las que ella abría cajas de texto con frases que no habían sido implementadas dentro del juego. En una de ellas, podía leerse por favor. Para los desarrolladores la princesa era más que un simple estorbo. Frecuentemente, interrumpía cualquier intento de probar si los elementos del juego funcionaban correctamente. Incluso las áreas de prueba sin personajes no estaban a salvo de la manifestación ocasional de este problema técnico. Los encargados de probar el juego empezaron a difundir rumores sobre la princesa y sobre la posibilidad de que el juego estuviera embrujado por el espíritu del señor Carver. Aparentemente, una de estas conversaciones se produjo mientras se encontraban probando el juego, y dio como resultado que este se congelara con la imagen de la princesa en el centro de la pantalla. El problema llegó a un punto crítico cuando el equipo de desarrollo llegó una mañana para encontrar a la encargada en jefe de los modelos de los personajes, Gina, desmayada en el piso de la oficina con un pedazo de papel arrugado en la mano. El personal sorprendido intentó despertarla. Al principio, ella afirmó no tener memoria de los eventos de esa noche. Recordaba haber estado trabajando toda la noche, pero no podía acordarse nada de lo que había pasado después de medianoche. Cuando sus compañeros de trabajo vieron el papel que tenía en la mano, se dieron cuenta de que era un dibujo de la princesa, garabateada apresuradamente con un rotulador. Al ver esto, Gina entró inmediatamente en pánico e intentó huir del edificio. Los intentos supera a la realidad, ¿no? Pasa más allá de lo que sería el videojuego. Eso entonces diríamos que hasta los propios dibujos, hasta las imágenes hechas a mano, están malditas. del personal por calmarla no dieron resultado y Gina salió de la oficina gritando. Al otro día, llamó renunciando a su puesto. Aparentemente, ella y el productor ejecutivo tuvieron una larga y acalorada conversación por teléfono. Luego de esto, el productor ordenó que todos los datos pertenecientes a la princesa se eliminaran del juego por completo. El problema era que el equipo de desarrollo había logrado hacerlo hace semanas. Tras 2 años en desarrollo, Hero and Princess fue cancelado. Luego del incidente con Gina, varios empleados abandonaron el proyecto por situaciones similares. Los errores que encontraban los encargados de probar el juego parecían no tener solución, y al final, el proyecto resultó una pérdida total de dinero para los inversionistas. Tiempo después, el productor ejecutivo del proyecto se suicidó saltando desde la ventana de su apartamento. Ningún rastro de otra persona fue encontrado. Lo único inusual fue que la televisión estaba prendida, con el juego The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y esa es la historia que Dan nos contó. Él había sido uno de los encargados en probar el juego durante el desarrollo del mismo. Uno de los pocos que permaneció hasta su inevitable cancelación. Él incluso tenía varias historias sobre la princesa durante el desarrollo del juego, pero esa no fue la razón por la que compartió su historia con nosotros. Lo que Dan quería era que la historia de la princesa se hiciera conocida, y no quería morir sin hacerlo. Después de todo, Dan estaba decidido a confrontar a la princesa, y para eso, él necesitaba nuestra ayuda. Es algo complejo, ¿no? En sí, la princesa parece que nació de la obsesión de alguien, del creador, porque fuera real, porque fuera mucho más, o sea, y lo logró. Creó un ente maldito, posiblemente en base a su espíritu. Quizás es un espíritu hecho por él, el cual está intentando vengarse o matar a todos aquellos que no pudieron crear, que le impidieron crear a su personaje. Un espíritu que traspasa lo virtual o lo irreal, o al parecer hasta los dibujos, obligando a la gente a suicidarse. Esta bestia, ¿no? Gente, no se imaginan lo que acaba de pasar. Básicamente grabé todo lo que quedaba del video y se borró. De repente el programa se cerró solo. Intenté recuperar todo y me decía, no, el archivo no existe. ¿Y saben qué es lo peor? Que en ese video quedó grabado un susto que me acabo de pegar, porque son las 3 de la madrugada y escuché un ruido de fondo, lo juro, horrible. Un ruido, ¿saben? Hasta campanas sonaban y todo. Carajo, sería el colmo de que este creepypasta fuera real y me estoy topando con la princesa. Comencemos.
Como pueden imaginar, la historia de Dan lo convirtió en una superestrella dentro de The Princess Society. Había estado allí para presenciar el comienzo de todo. Si alguien podía tener una respuesta sobre la verdadera identidad de la princesa, ese era él. Sin embargo, Dan era una persona un tanto reservada y le tomó todo un año contar su historia completa. Pero Dan tenía una razón para esto. Hace un poco más de medio año, de la nada, Dan creó una nueva publicación en el foro, simplemente titulada, Fin del juego. Esa publicación traería consigo un hecho que cambiaría a The Princess Society para siempre. Lo siguiente es la publicación original que Dan hizo. Hola. Mi nombre es Daniel. Ustedes me conocen como el encargado principal de probar Hero and Princess y la primera persona en ver manifestarse a la princesa. Lo saben, porque es lo que yo le... Este tipo era como un... ¿Cómo se llaman estos sujetos? Un game testing, algo así, ¿no? Un tipo que se... Demo testing, que se dedica a revisar los juegos antes de que salgan. Les he dicho. Pero la verdad es que esa no es la historia completa. Es hora de contarles el resto, porque si no lo hago ahora, es posible que nunca vuelva a tener la oportunidad de hacerlo. El probar videojuegos es un proceso meticuloso. No solo te pagan por Esto es jugar, verdad. te pagan por ir más allá de los límites impuestos al juego. Para algunos, esto hace que dejen de disfrutar los videojuegos. Uno se enfoca tanto en llevar a un videojuego hasta las últimas, que pierdes la capacidad de disfrutarlo como consumidor. Quieres explorar cada mecánica del mismo, presionar todo lo que sea posible para poder experimentar esa satisfacción que obtienes cuando todo el juego empieza a romperse. Cuando todo comenzó, la princesa era uno de los tantos fallos que tenía el juego. Un modelo Espérenme. Siento que el volumen está muy fuerte. Le bajaré un poco. Sí, el volumen está demasiado fuerte. de personaje incompleto, que se cargaba en el lugar Mucho equivocado, mejor. realmente nada increíble. Hubieron varios fallos similares. La diferencia era que aunque los demás fallos, lentamente, se solucionaban. La princesa seguía ahí. Cada vez que pensábamos que el error había sido solucionado, ella aparecía en otro lugar. Tal vez, tenía que ver conmigo. Ella casi nunca se manifestaba cuando yo no estaba en la oficina. Fui el primero en verla, y durante todo el ciclo de Qué desarrollo de Vicente. Hero and Princess, fui la persona que más veces se descontrolado. topó con ella. Creo que ella sabía que yo era el encargado en el departamento para probar el juego, y por eso me estaba molestando. Después de todo, yo era el que más molestaba para sacarla del maldito juego. Creo haber hablado de esos momentos, en los que ella miraba fijamente a la pantalla. Esto ocurría solo cuando yo estaba probando el juego. Ella me estaba mirando. Ella quería que yo supiera que podía vernos. La odiaba. Odiaba su cara sin boca ni ojos, odiaba que ella hiciera esa estúpida pose en T, y cuando el juego fue cancelado, la odiaba por haberme dejado sin el mejor trabajo de toda mi vida. Porque ella me hizo esto. ¿Por qué no podía simplemente desaparecer como un pequeño error? No fue suficiente para ella romper nuestro juego. Ella tuvo que rompernos. Tuvo que romperme a mí, a Gina y a todas las demás personas que trabajaban para realizar un gran juego. Pero romper nuestro juego no fue suficiente para ella, tenía que invadir otros juegos. Me encargo de buscar errores en los juegos, mi trabajo es experimentar y analizar la causa de los fallos. Quizás la princesa Si no estoy opinando mucho es porque la historia está muy entretenida. Siento que cada vez se pone mejor y estamos llegando al final de la historia. Vamos a ver esto. pensó que al sacarme de un trabajo, me obligaría a rendirme, pero no lo hice. Durante la última década, he tenido más de 200 encuentros con la princesa. He jugado una gran variedad de juegos, al menos 40 horas a la semana, a menudo, en varias consolas a la vez para maximizar mis posibilidades. He realizado todo tipo de experimentos para determinar cuáles son sus habilidades, maneras en las que opera, y, lo más importante de todo, las posibles debilidades. Mientras escribo esto, estoy rodeado de páginas de notas escritas a mano, que espero sean lo suficientemente legibles para serles útiles, si no sobrevivo. No he El aprendido tipo fue mucho, pero apuntando por lo que sé, ella cada no es juego parte del juego. que él Usar la jugaba. opción de guardar estado, a través de un emulador, no garantiza que ella estará allí cuando se cargue ese mismo estado. Ella ingresa a los juegos como un paquete adicional de datos que no se puede rastrear fácilmente. Creo que el aumento de los tiempos de carga tiene algo que ver con esto, pero no estoy seguro. He tratado de hablar con ella. Usando mi voz, escribiendo, e incluso a través de lenguaje binario. Pero sus respuestas carecen de total sentido.
A veces, pienso que ella quiere hablar pero no puede, o no sabe cómo hacerlo, o de plano, no sabe qué es hablar. Otras veces, creo que ella dice cosas misteriosas, No está simplemente programada para que para eso. vuelva a encender la consola y que nos volvamos a encontrar. Me mantiene haciendo preguntas, cuyas respuestas ella no quiere que encuentre. Ella es un problema, que no quiere ser resuelto. He tratado de Verga, ese matarla. ruido. La vez que más cerca estuve de hacerlo, fue cuando le disparé a mi Nintendo 64 Ok, con un una ruido de pistola fondo, no paralizante, mames. mientras ella permanecía Creo que quieta hay en alguien Super abajo. Mario 64. Del televisor, se pudo escuchar un grito y la pantalla se volvió negra. Fue hermoso. Pensé que realmente lo había hecho, que realmente la había derrotado. Al final, la única víctima fue la consola. Aunque pienso Ok. que algo de daño logré hacerle. Sin embargo, hay una cosa muy importante que he aprendido. Y es de vital importancia compartirla con Glorioso. ustedes. Recientemente, creo haber Casi encuentra la encontrado su manera de debilidad. derrotarla. Es algo que siempre ha estado ahí, en nuestras caras. Ella puede entrar dentro de un videojuego, pero no puede salir de él a voluntad. ¿Acaso alguna vez alguien la ha visto abandonar un juego, sin que el jugador apague la consola? Eso es porque ella no puede. Es lo único que no puede hacer. Es el único poder que tenemos sobre ella. Podemos usar esto como un arma. Ya lo he usado contra ella, personalmente, y por eso escribo esto. Es por eso que estoy escribiendo esto. Resulta que logré atraparla. Inicié su juego favorito The Legend of Zelda, Ocarina of Time, pero con la versión de GameCube. Sabía que ella vendría, después de todo siempre lo hace. Ella me ama. Cuando ella apareció, hice la única cosa que nunca había intentado hacer, la única cosa que nadie ha intentado. No apagué el juego. Apagué la El tipo sabía. El tipo sabía dónde buscarla y dónde tocar para encontrarla. pantalla, y funcionó. Ahora, ella está ahí dentro, y no puede salir. Aún no ha intentado matarme, por lo que creo que su poder para matar personas, está relacionado con algo que hace mientras el jugador la está viendo. Lo amo. La dejaría allí para siempre, pero no puedo. Desde que apagué la televisión, he escuchado unos extraños ruidos procedentes de la GameCube. Creo que está tratando de sobrecargar la consola, destruirla desde adentro para así poder salir. Si ella la quema, será libre de nuevo. Claramente, esto es una solución temporal. Tal vez debería dejarla allí por unos días más. Por supuesto, sé que no puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme a que ella salga. Ahora que la princesa sabe que tenemos un arma para luchar fue ese contra ruido? ella, es posible que no vuelva a aparecer. No la voy a dejar escapar. Es momento de terminar esto. A partir de las 11 de la noche, comenzaré a transmitir con mi cámara web en este enlace. Quiero que todos estén allí y miren. Vamos a enfrentar a la princesa, todos juntos. También verán la dirección de mi casa y mi número de teléfono. Si la princesa intenta matarme, quiero que todos llamen al 911 y lleven a todos los Básicamente oficiales la de dejó la ley atrapada, disponibles a mi ubicación. No tengo ninguna ilusión de... ya que si no se puede ver, me imagino, no te puede causar ningún problema. Y al tener la televisión apagada pero el juego encendido, la tiene atrapada como si fuera un poltergeist, algo así. No tengo ninguna ilusión de que pueda luchar contra ella, pero estoy decidido a resolver esto. Arreglaré este error, en el que he estado trabajando durante más de una década. Por eso necesito su ayuda. Por favor. Tenía mis dudas sobre esto, pero la tentación de ver qué podía pasar era demasiado grande. La Esa noche transmisión, hice clic en el enlace. No estoy muy buena idea. realmente seguro de que era lo que esperábamos de esto. ¿Acaso qué podríamos lograr? Seguíamos sin saber cómo hacerle daño. Seguíamos sin saber cómo razonar con ella. Un experimento como este no se había hecho en años, y por una buena razón. Entonces, ¿por qué lo seguimos? Supongo que solo queríamos pruebas. Sabíamos lo que iba a pasar esa noche. Finalmente, veríamos cómo la princesa asesinaba a la gente. Y, tal vez podríamos encontrar alguna manera de defendernos contra ella. Por supuesto, el chat de la transmisión no ayudó a aliviar las ansiedades sobre lo que iba a suceder. Por un lado, había gente Esperen, ¿en qué momento está ocurriendo esto? Porque la historia anterior de los dos jóvenes fue en 2003, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y esto en qué momento está ocurriendo? ¿Esto pasa después o antes? Porque estamos hablando de una transmisión en vivo.
Esto debería ser 2009, por ahí, 2010, qué sé yo. Explicando a Dan que no continuara, y por otro bromistas que escribían cosas como morirás pronto Dan. Él, por su parte, había hecho una demostración de todo el asunto. Tenía su cámara web apuntando hacia un enorme televisor en la pared. Debajo estaba su GameCube, zumbando. El mismo Dan parecía tan descuidado como se podría esperar de un hombre que había dedicado tantos años de su vida en intentar cazar un fallo dentro de un videojuego. Contra toda protesta, Dan encendió la televisión. Explicaré lo que vimos lo mejor que pueda. Era Ocarina of Time, pero una versión retorcida del mismo. Las texturas del HUD cambiaban constantemente. Link estaba torcido, con polígonos que sobresalían de sus brazos. El entorno estaba muy cambiado, era reconocible como Hyrule Field pero con ciertos polígonos estirados y varios objetos y modelos alojados en el suelo. El cielo era rojo, con un sólido círculo blanco como sol. Y la música fue quizás la parte más desconcertante, ya que se trataba de una canción alegre que ciertamente no era parte del juego. Y coincidentemente, empecé a escuchar unas campanas aquí de fondo. Se lo juro, el pinche programa se me borró todo lo que había grabado. Bueno, continuemos. Sonaba como varios instrumentos tocando al azar las notas más felices que existen. Había un cartel justo enfrente de Link. Acercarse a él resultó difícil, ya que cualquier movimiento hacía que el juego se ralentizara considerablemente. Además, sin HUD, era difícil saber cuándo Link podía interactuar con un objeto. Eventualmente, Dan logró que Link pudiera leer el cartel y este decía: Lo investigaré "Da la vuelta, compañero, no deberías estar aquí. Amor y besos para Daniel". No tengo que decir que el chat se volvió como loco al ver el nombre de Dan en el juego. Lo más interesante fue la reacción de Dan. Aunque había hablado muy poco hasta este punto, al leer este texto, inmediatamente se echó a reír. ¿Hablas en serio? Gritó a la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Todavía hay cierto debate sobre lo que Dan quiso decir con esto. A lo largo de toda la transmisión, tuvimos la sensación de que Dan sabía algo más que no nos había contado. Estaba jugando bastante lejos de su computadora, así que escribirle en el chat, preguntándole qué fue lo que quiso decir, fue en vano. Esto lo está contando a alguien a través del chat, alguien que estuvo presente en la transmisión, me imagino. Esta falta de comunicación se convertiría en un problema más tarde. Tras pasar la señal, Dan se encontró con un paisaje que se hacía cada vez más retorcido y difícil de comprender. Objetos y personajes estaban puestos de formas extrañas. Había 3 personas de pie, con los brazos extendidos y los pies juntos sobre una casa. Había NPCs sin texturas de pie alrededor de un cofre del tesoro abierto. Los enemigos surgirían de la nada y luego desaparecerían con la misma rapidez en medio del combate. En el extremo más alejado del campo, Dan pasó varios minutos manipulando una serie de interruptores que causaron que las plataformas cercanas flotaran a su alrededor de maneras que finalmente determinamos que eran completamente aleatorias. Luego, Dan se dirigió al lago Hylia. Pero al cambiar de escenario, apareció en una cueva, con Link mirando hacia la pared. Al darse la vuelta vimos un par de ojos enormes que miraban a Dan. Después del shock inicial, nos dimos cuenta de que en el centro de la sala había una criatura, compuesta de muchos modelos diferentes del juego. Tenía brazos, piernas creados a partir de varios monstruos y enemigos del juego. Tenía una gran cabeza con unos ojos gigantes montados sobre el modelo de la gran hada. Dan dejó su control y dijo: ¿Me estás tomando el pelo? ¿Esto es lo que has estado haciendo todo este tiempo? ¿Es por eso que lo hiciste? Es un homúnculo. Esto es lo que quieres, maldita. Se acabó. ¿Lo entiendes? Se acabó. Un grito surgió de la televisión. En forma Las de... texturas en las paredes de la cueva comenzaron a parpadear y parpadear. Dan no parecía haberse alterado, en cambio, volvió a gritarle a la pantalla: Vete a la mierda, está muerto. Ya no existes. ¿De verdad Dios crees mío. que esta cosa cambiará algo? ¿Es una broma? Ni siquiera recuerdas a qué se parecía. Simplemente acabas de pegar un montón de monstruos juntos, para dar incluso uno más grande. De la nada la princesa apareció. En el chat todos le decían a Dan que parara, pero él no había tan siquiera girado a verlo desde que había comenzado a jugar. Mereces ser olvidada. La pantalla se apagó y lo mismo Excluido pasó con la luz en de la la historia. habitación. Lo había hecho, había incitado a la princesa a matarlo. En cualquier momento, la luz volvería y veríamos el cuerpo masacrado de Dan. Pero no, para nuestro asombro la corriente volvió y Dan seguía jugando. De hecho, parecía como si ni siquiera se había dado cuenta de lo sucedido.
Al volver la luz, hubo un cambio en la ventana de la transmisión. En la parte superior izquierda, había aparecido un pequeño fragmento de texto blanco en un cuadro negro. En este se podía leer: aquí. Dan, que no pareció darse cuenta de lo que había ocurrido, ahora estaba guiando a Link a través de una nueva área. Este nuevo lugar parecía ser un corredor interminable, con el suelo blanco y las paredes negras. En su recorrido, encontró extraños obeliscos blancos y partes del terreno que se elevaban y hundían por sí solas. Luego de un minuto, se encontró con un grupo de personajes, agrupados en línea, con los brazos extendidos. Y una nueva palabra apareció debajo de la primera en la ventana de chat. Dan intentó hablar con ellos, pero era imposible. Estos NPC estaban en lo que parecía ser una ciudad bastante rudimentaria, con casas blancas. Fue en este punto que lo que hasta entonces parecía ruido para nosotros, comenzó a escucharse como una especie de música distorsionada, y una nueva palabra apareció en pantalla. ¿Dónde? Dan estaba en silencio. No está claro qué pudo haberle dicho o hecho la princesa durante el tiempo en que se interrumpió la transmisión. Las veces que se inclinó lo suficiente como para que pudiéramos ver su rostro, se veía bastante descontento. Al ver el pueblo, dejó escapar un suspiro de molestia. Después de vagar por un rato, finalmente habló de nuevo y dijo: ¿Qué dijo? ¿Qué se supone que debo estar viendo? Apareció en la pantalla. Dan movió la cámara, para revelar cómo la fila de personajes que había visto antes, estaban detrás de él. Pero seguía sin poder interactuar con ellos. Al darse la vuelta nuevamente, otro grupo de personajes apareció. Estaba rodeado. No habíamos dejado de intentar llamar su atención para decirle que había un mensaje en la transmisión. Pero Dan no había dejado de prestarle atención al juego. Una nueva palabra apareció. B. Con un giro final, la princesa estaba de pie justo al lado de Link, y la última palabra apareció. Dejaste. Dan, totalmente enojado, gritó: Vete a la mierda. En ese momento, la luz volvió a apagarse. La pantalla de la transmisión se llenó de un texto en blanco que decía: me dejaste. Pero la transmisión aún no había acabado. Aún podía escucharse el audio. Lo que pudimos escuchar fue una serie de golpes, cosas cayendo, y, finalmente, gritos. Se escucharon sonidos repugnantes que sonaban como a carne, siendo impactada una y otra vez, y Dan gritaba de pánico. Lo que fuera que lo estaba atacando, no hizo ningún ruido por sí mismo. Finalmente, los gritos de Dan cesaron. Inmediatamente, regresamos al foro de la sociedad para discutir lo que había pasado, pero ella ya estaba allí. Los banners habían desaparecido. Los nombres de los subforos... Por lo que parece, Dan acaba de morir a manos de esa cosa. Pero nadie sabe exactamente qué pasó. Así que volvemos con la sociedad. habían sido cambiados por caracteres aleatorios. Incluso la imagen del fondo se encontraba distorsionada. Y en cada subforo había una avalancha de nuevos temas, todos con nombres extraños y crípticos. ¿Cómo era posible que la princesa tomara control de nuestro foro? No tenía sentido, se suponía que solo podía afectar videojuegos, no un foro. Todas nuestras reglas, y todo lo que creíamos que nos mantendría a salvo de ella habían fallado. ¿Acaso ella podía hacer esto en cualquier momento? ¿Acaso existía algún límite de lo que ella podía hacer? Revisamos todo lo que habíamos recolectado de ella. Seguramente, había algo que habíamos perdido, debía haber alguna respuesta a lo que había pasado. Ni siquiera valía la pena seguir las reglas. Ese bicho se había salido totalmente de La control. había. La princesa siempre había estado en nuestro foro. Ella está en cada página. En cada subforo. Ella nos había estado vigilando todos estos años. Ella estaba en el banner del foro. Estaba en cada foto posteada, en cada video publicado, en cada dibujo subido. Todas esas imágenes son ella, y cada vez que la veíamos le dábamos más poder. Ella no es un fantasma. No es un virus. Es una idea. Cuando todos miramos la transmisión, no hicimos más que darle poder. La hicimos mucho más poderosa de lo que había sido alguna vez. Tanto, que así logró manifestarse a partir de las imágenes que habíamos subido al foro. Para evitar tener problemas otra vez, borramos todas las imágenes del foro. Por lo que especulamos, basta con no volver a mirar ninguna foto suya. Recordemos de que este ente fue capaz de asesinar a alguien a base de
manifestaciones a través de dibujos e imágenes, que ni siquiera se necesitaba el videojuego de la leyenda de Zelda para demostrar su poder. Podría salir de cualquier imagen en la que Sin apareciera. embargo, puede que ya sea demasiado tarde para nosotros. He perdido contacto con los otros miembros de la sociedad. Por lo que no puedo asegurar si algo les ha pasado o si simplemente se han escondido. Sé que ella está luchando por sobrevivir, para ella ser olvidada es como morir. Tal vez, contar su historia al mundo es un pequeño acto de piedad. Tal vez, eso alivie un poco su dolor. Pero de ninguna manera esa es la razón por la que les cuento todo esto. Lo que te he contado, podría ponerte en un gran peligro. Ahora tú eres un objetivo para ella. En los siguientes meses, o tal vez años, es muy posible que ella es aparezca verdad. ante ti. Es por eso que debes de saber esto. No intentes pelear contra ella. No intentes hablar con ella. No intentes engañarla. No investigues sobre ella. No intentes comprender lo que está pasando. No intentes ser un héroe. No intentes ser su salvador. Espero sinceramente haberte dado todas las respuestas necesarias para que no cometas nuestro error y no investigues sobre ella. Hay una y solo una cosa que debes hacer para estar seguro. Si la ves, apaga el juego. Básicamente me acaba de maldecir. Básicamente acabamos de ser malditos todos. Porque al creer en ella, al saber que ella existe, se te puede aparecer a ti o a mí. Ella tiene poder sobre ti. Por eso no tienes que creer en esa cosa. Dios mío, ¿se imaginan que esto fuera real? Es un creepypasta, es una historia. Pero está muy bien contada. Diablos. No quiero ni imaginar lo que pasaría. En fin. Bueno, mi gente bonita de YouTube. Nos vemos en la próxima y espero hayan disfrutado este video. Ay, güey. Hasta la próxima.